Hola, bienvenidos a una práctica más de electricidad. En la práctica de hoy lo que vamos a hacer es practicar con metrología. La metrología es la disciplina que se encarga de la medida de magnitudes y en un circuito eléctrico podemos medir muchas magnitudes como son las tensiones, las intensidades, las resistencias e incluso las potencias entregadas o consumidas por los elementos que componen el circuito. Vamos a empezar con un circuito sencillo serie que va a tener una fuente de tensión y tres elementos pasivos. Lo que necesitaremos en esta ocasión para la práctica de hoy va a ser, por un lado, el simulador que estamos utilizando en estas prácticas, que es el dcaclab.com. Aquí tenéis arriba la URL. Necesitaremos también la hoja de cálculo de Google o una hoja de cálculo similar. Podéis utilizar Microsoft Excel o LibreOffice Calc, la que mejor os guste. Yo utilizo siempre la hoja de cálculo de Google por comodidad, porque tenemos el entorno de Google for Education, tanto para docentes como para alumnos, y me resulta más cómodo, pero podéis utilizar la hoja de cálculo que vosotros queráis. En esta práctica realmente la hoja de cálculo no es lo más importante porque, como os decía, es una práctica de metrología. Lo que nosotros queremos es medir los parámetros eléctricos de un circuito y para ello, como estáis viendo en la imagen de la izquierda, vamos a utilizar dos elementos de medición, dos periféricos, dos aparatos de medición que son el multímetro o polímetro y el batímetro. Con el multímetro o polímetro podremos medir tensiones, intensidades y resistencias y con el batímetro podemos medir las potencias que entregan o consumen los elementos que tiene nuestro circuito. La hoja de cálculo sencillamente es una forma de ir comprobando los resultados y además no la voy a explicar en profundidad porque ya hemos hecho bastantes prácticas con hoja de cálculo y entiendo que las sabéis hacer perfectamente. Lo que he puesto en la hoja de cálculo que veis aquí a la derecha es una tablita donde aparecen todos los parámetros del circuito. La primera columna se refiere a las tensiones, que las medimos en voltios. La segunda columna a las intensidades, que las medimos en amperios. La tercera columna a las resistencias, que las medimos en ohmios. Y la última columna a las potencias, que se miden en vatios. Siempre vamos a trabajar en el sistema internacional. Vais a ver una pequeña diferencia, que es que la tensión de la pila está coloreada de verde y la resistencia de los distintos elementos pasivos también están coloreados de verde. Es porque son los datos de entrada de nuestro circuito. Eso significa que nosotros vamos a introducir arbitrariamente, según nosotros queramos, el valor de la fuente de tensión y el valor de la resistencia de los elementos pasivos. Y en función de esos datos de entrada, la hoja de cálculo va a realizar las distintas operaciones para calcular los parámetros del circuito. De momento aparece en división por cero porque las celdas no tienen nada, pero si os fijáis en el circuito que tenemos a la izquierda ya en nuestro simulador dcaclab, nosotros tenemos una fuente de tensión de 12 voltios y unas resistencias en la bombilla de 1 ohmio, en el ventilador de 3 ohmios y en la resistencia, recordar que siempre tenemos un valor por encima y por abajo porque hay una pequeña tolerancia, en este caso me sacaba más o menos 1% y se ha quedado en 5,02. Pues vamos a utilizar estos parámetros que tenemos aquí para hacer los cálculos aquí en la hoja de cálculo. Vamos a poner como tensión de la pila 12 voltios, lo ponemos, y como resistencia de la bombilla 1 ohmio, resistencia del ventilador 3 ohmios, y la resistencia del componente cerámico del resistor serían 5,02 ohmios. Ponemos los datos de entrada y fijaos, nos ha calculado todos los parámetros del circuito. La tensión de la bombilla 1,33 voltios, la del ventilador y la del resistor. La intensidad por cada uno de los elementos es la misma, 1,33 amperios, porque es un circuito serie, por lo tanto la intensidad que circula por el circuito para todos los elementos es la misma. Y luego las potencias, pues la fuente va a entregar una potencia al circuito, 15,96 vatios, y esa potencia se va a consumir en los distintos elementos pasivos. Se va a consumir una parte en la bombilla, otra en el ventilador y otra en el resistor. Además, nosotros podíamos comprobar que la suma de tensiones en los elementos pasivos debe ser la tensión de la fuente. Si nosotros situamos aquí el cursor y seleccionamos las tres celdas, las tres tensiones suman 12 voltios, que es lo que suministra la pila. Y con las potencias podemos hacer lo mismo. La suma de las potencias consumidas en los elementos pasivos, 15,96, que es la potencia entregada por la pila. Bien, pues una vez que hemos hecho esa hoja de cálculo, que ya digo no es lo más importante en esta práctica, vamos ahora a comprobar con los aparatos de medición si obtenemos esos valores. Nosotros tenemos en el simulador ya nuestro circuito simulado. Tenemos los 12 voltios, tenemos un interruptor, elemento de maniobra, y tenemos los tres elementos pasivos, cada uno con su resistencia. Si me pongo sobre la bombilla y el engranaje, 1 ohmio, la bombilla de color verde.
Si me pongo sobre el ventilador, 3 ohmios, la resistencia del ventilador, y si me pongo, como hemos visto antes, sobre el resistor cerámico, 5,02. Si yo abro ahora el interruptor, fijaos, se pone el ventilador en marcha y tenemos 1,33 amperios por todo el circuito. Es un circuito serie. La intensidad de corriente es la misma por todos los elementos, porque no hay cambios de dirección, no hay distintas ramas por donde se pueda dividir la corriente. 1,33 es exactamente lo que hemos calculado aquí, por lo tanto en principio vamos bien, los cálculos van a salirnos bien. Vamos a parar aquí el interruptor y vamos a ir calculando cosas. Ya os he dicho que aquí tenemos, el batímetro y el multímetro. Vamos a empezar con el multímetro y vamos a calcular tensiones, intensidades y resistencias. Para calcular las resistencias, nosotros que ya las hemos colocado, es un dato de entrada en nuestro circuito para hacer el resto de cálculos, nosotros no tenemos que poner en marcha el circuito, no hace falta cerrar el interruptor. Si cogemos, por ejemplo, la pinza roja o antes de nada, tenemos que seleccionar, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que queremos medir. Para las resistencias tenemos que medirla en ohmios, es esta parte de color azul. Vamos a poner el dial justo en la pestañita donde dice ohmios, porque esta que dice por 10 y por 100 sale el valor dividido por 10 o dividido por 100. Lo ponemos el dial justo en la pestaña de ohmio y ahora cogemos la pinza roja y la ponemos en el extremo de un componente y la negra en el otro extremo. Y fijaos, nos dice que el multímetro, que esa bombilla presenta una resistencia de 1 ohmio. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el ventilador. Ponemos aquí el negro y aquí el rojo y entonces nos dice que tiene 3 ohmios. Muy bien, le hemos puesto 3 ohmios. ¿Y el resistor cerámico? Ponemos el negro a la salida, el rojo a la entrada y nos mide 5,02 ohmios. Luego, perfecto, de momento las medidas con el multímetro nos da exactamente las resistencias que hemos seleccionado en nuestro circuito. También podemos hacer cálculo de la resistencia equivalente, porque si en lugar de medir la resistencia en un solo componente la medimos en los 3, pues entonces me va a dar la resistencia total entre esos dos puntos, 9,02 ohmios, porque si sumo 1 más 3 más 5,02, 9,02. Pero si quiero calcular la resistencia equivalente entre la bombilla y el ventilador, 1 más 3, 4 ohmios. Y si la quiero calcular entre el ventilador y la resistencia cerámica, 3 más 5,02, 8,02. Perfecto. Ya tenemos la medición de la resistencia eléctrica. También podríamos medir la resistencia eléctrica de la pila, pero tener en cuenta que nosotros no la consideramos en nuestros cálculos porque es una resistencia pequeñita y la vamos a considerar despreciable. Aquí el medidor, fijaos lo que saca, 0,00033 ohmios. Eso es prácticamente despreciable y exactamente igual pasaría con el interruptor y con los conductores eléctricos que también presentan una resistencia, pero vamos a considerar despreciable. Por eso aquí en la tabla, en la hoja de cálculo, os he puesto que la resistencia correspondiente con la pila pues no se tiene en cuenta, he puesto una rayita, no la vamos a calcular. Venga, más medidas. Vamos ahora a medir las tensiones. Para medir las tensiones, como estamos en corriente continua, esto sería el acrónimo DC, de Direct Current en inglés, vamos a utilizar el dial y lo vamos a poner en la posición de 12 voltios, porque nosotros estamos suministrando 12 voltios a través de la pila, es decir, en mi circuito nunca va a haber más de 12 voltios. Nos ponemos, siempre es una medición que se hace en paralelo, ponemos la pinza roja en el extremo positivo, la pinza negra en el negativo y fijaos, 12 voltios, que es lo que suministra la fuente de tensión. Vamos a ver ahora la tensión que va a consumir la bombilla verde. Ponemos aquí el rojo, ponemos aquí el negro, ahora nos da 0 porque no está pasando la corriente, pero cuando yo encienda el interruptor, fijaos, 1,33 voltios. ¿Qué tengo yo aquí? Que la bombilla está consumiendo 1,33 voltios. Pues perfecto, el cálculo de mi hoja de cálculo, valga la redundancia, coincide con la medición del polímetro o multímetro. Paramos. Vamos a ver lo que está consumiendo la tensión en el elemento pasivo que es el ventilador. Ponemos siempre el rojo, el positivo, ¿vale? Porque estamos además con la corriente convencional. Cuando yo le doy a cerrar el circuito, las cargas positivas se mueven del polo positivo al polo negativo. Luego, por donde entra la corriente sería el terminal positivo. Le damos a cerrar el interruptor y fijaos, el multímetro me dice que en el ventilador hay una caída de tensión de 3,99 y es justamente lo que mi hoja de cálculo también está mostrando. Luego el cálculo es correcto. Cerramos. ¿Y ya qué nos faltaría? Pues nos faltaría el consumo de tensión que hay en el resistor, en la resistencia cerámica. Cerramos el interruptor
y me arroja un resultado de 6,67, redondeando 6,68 voltios. Exactamente igual que lo que tenemos en la hoja de cálculo. Cerramos aquí y al igual que teníamos antes, también igual que podemos calcular las resistencias equivalentes de varios elementos, yo también puedo calcular la tensión, la caída de tensión entre dos puntos cualesquiera. Puedo calcular la tensión que hay entre la bombilla y el ventilador. Si enciendo el interruptor, me dice 5,32. Si yo sumo esta tensión con la de abajo del ventilador, 5,32. ¿Lo veis? Aquí abajo aparece. Correcto. Cerramos el interruptor. Y si queremos calcularla entre el ventilador y la resistencia cerámica, cambiamos los terminales, las pinzas de medición de posición, y ahora me dirá la tensión entre este punto y este punto. Cerramos el interruptor y me dice 10, aproximadamente 67. Si sumo el ventilador y el resistor, 10,669. Exactamente igual. Luego de momento, perfecto. Vamos a cerrar aquí. Ya hemos medido con el multímetro las resistencias y hemos medido las tensiones. Vamos a medir ahora la intensidad de corriente. La intensidad de corriente en un circuito serie, o en los circuitos que tú quieres medir con el multímetro, tiene que hacerse en serie. Eso significa que tenemos que abrir el circuito. No podemos medirla en paralelo como hemos hecho con las tensiones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger este cable, lo borramos, lo eliminamos, y vamos a poner la pinza roja a la salida de la bombilla y la pinza negra a la entrada del ventilador. De manera que cuando yo cierre el circuito, las cargas positivas salen del polo positivo, vienen por aquí, pasan por la bombilla, entran dentro del multímetro, salen por el multímetro, encienden el ventilador, pasan por la resistencia y cierran el circuito hasta llegar al polo negativo. Vamos a cerrar el interruptor. Y fijaos, ahora mismo no está saliendo porque no he cambiado de escala, me está dando la tensión. Entonces apagamos aquí y me he equivocado porque me ha faltado cambiar la escala. Ahora yo estoy midiendo corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios, luego es esta escala de color verde claro. Estamos en corriente continua, corriente que siempre va en el mismo sentido, no como la corriente alterna que cambia de sentido continuamente. Como nosotros tenemos una intensidad de corriente que hemos calculado antes de 1,33, nos la está sacando también el simulador, voy a poner el dial en 3 amperios, siempre el más cercano a la medición que estamos haciendo. Y es mejor empezar desde la medida más baja e ir subiendo que empezar desde la medida más alta. O al revés, también se puede hacer. Bueno, pues ahora cerramos el interruptor y fijaos. Viene la corriente desde el polo positivo, atraviesa la bombilla, entra dentro del multímetro, sale por el negro, pasa por el ventilador, resistor, interruptor y llegan al polo negativo. ¿Y qué valor me está dando? 1,33 amperios. Justo lo que tenemos aquí calculado. Pues perfecto. Medidas de resistencia correctas, medidas de tensión correctas y medidas de intensidad también correctas. Cerramos aquí. Y ya hemos acabado con el multímetro o polímetro, porque ahora nos queda medir las potencias. Pues este elemento lo borramos y lo quitamos de en medio. Y vamos a sacar el batímetro. Con el batímetro hay que tener un poquito de cuidado, porque para medir la potencia necesitamos medir por un lado la tensión y por otro lado la intensidad de corriente. Así que hay que colocar 4 pinzas. La intensidad de corriente va a ser la misma por cada uno de los elementos del circuito. Por lo tanto, como se mide en serie, como os decía antes, la tenemos que poner en circuito abierto. Esta pinza roja in y esta out es para medir la corriente eléctrica. La vamos a poner aquí y la vamos a poner aquí. Y eso me va a permitir medir la corriente por el circuito, que es la misma por cada elemento del circuito. Y según donde ponga las pinzas de tensión, calcularé la potencia de ese elemento. Esta primera roja la ponemos en el positivo de la fuente y esta segunda negra la ponemos en el negativo de la fuente. Con lo cual, lo que yo estoy haciendo ahora es medir, por un lado, la corriente eléctrica del circuito serie, que es la misma en todo el circuito, pero estoy midiendo en paralelo la tensión que suministra la pila, que es 12 voltios, que es algo que ya sabemos. Pero al medir la tensión y la corriente eléctrica, me va a medir la potencia que en este caso estará entregando la fuente de tensión. Cuando yo enciende el interruptor, fijaos, me está dando ahí 15,96 y el cálculo de potencia que yo he hecho en esta casilla, la tensión que es 12 por la intensidad que es 1,33, 15,96 vatios. Justo lo que está dando el batímetro. Pues perfecto. Venga, vamos a parar aquí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues vamos a medir el consumo
de potencia de la bombilla verde. No sé si me va a dejar con las dos pinzas aquí, pero vamos a probar. Las pinzas de la corriente eléctrica, de la intensidad, no hace falta quitarlas. Pero bueno, las vamos a dejar ahí porque la corriente eléctrica es la misma para todo el circuito. Y vamos a ver si con las pinzas de tensión me mide la tensión en la bombilla y al medir la corriente eléctrica me da la potencia consumida por la bombilla. Encendemos y fijaos, perfecto. 1,769, redondeando 1,77, que es exactamente la potencia consumida por la bombilla. Pues perfecto, porque también corresponde con el valor de mi hoja de cálculo. Paramos. Ahí. Y ahora vamos a medir la tensión a la salida del ventilador, en paralelo con el ventilador, ¿vale? Se hace aquí un poquito de barullo, pero bueno, entender que las pinzas de la intensidad no las hemos movido, o si queréis mirar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar este conductor, voy a poner cuidado porque la parte positiva sería esta, y la parte negativa esta. La corriente, fijaos que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por lo tanto este sería el positivo y este el negativo. Por aquí me va a medir la corriente eléctrica. En el en el batímetro lo que pasa es que los cables no tienen, digamos, el conductor físico hacia el aparato, pero entender que estas pinzas están conectadas al batímetro. Y luego para medir la tensión, este sería el positivo y tal, pero tenemos que cerrar aquí el circuito. Venga, vamos a ver si sale. Mediría aquí la corriente eléctrica, que es la misma para todo el circuito, y mediría aquí la tensión del ventilador. Le damos a cerrar y fijaos, 5,38, redondeando 5,31 vatios es lo que está consumiendo el ventilador. Justo lo que tengo aquí, también se cumple, 5,31 vatios. Cerramos. Y por último, ¿qué nos quedaría? Pues medir la tensión en el resistor cerámico. La intensidad la mido arriba, que me da exactamente el mismo valor, 1,33, pero al medir aquí la tensión me va a sacar la potencia consumida por esta resistencia. Le damos y el valor es 8,882, redondeando 8,88. Aquí lo tenéis. Todos los parámetros del circuito los hemos comprobado, tanto con el multímetro como con el batímetro. Si los resultados de nuestra hoja de cálculo son exactamente iguales a los que aparecen en el simulador con el batímetro y el multímetro, pues en principio todos los análisis y los experimentos que hemos hecho son correctos. Podemos parar aquí e incluso también podríamos comprobar si nosotros ponemos el principio, el rojo del voltímetro, entre los tres elementos pasivos, me darán que son esos 1596 que está suministrando la fuente, porque ya sabéis que esto es ley de conservación de la energía. La potencia entregada por la fuente es la suma de las potencias consumidas por la bombilla verde, el ventilador y el resistor cerámico. Tanta potencia entrega la fuente, tanta consumen los elementos pasivos. 15,96. Y bueno, como os decía, esto es la práctica de hoy. No hace falta que hagáis la hoja de cálculo porque es simplemente a modo de, digamos, de comprobación, pero sí nos gustaría pues que grabarais un vídeo, por ejemplo, con el OBS Studio, que es un software gratuito que tiene formato o versión en Windows, Mac y Linux, y grabéis un poquito, pues bueno, cómo se utiliza el simulador, tanto con el voltímetro como con el multímetro, con el batímetro, para que veamos cómo analizáis y cómo medís los distintos parámetros de un circuito eléctrico. Así que nada, espero que os ayude y nos vemos en la próxima aventura. Adiós.